Hay un cierto orden en los pueblos pequeños que funciona como una promesa silenciosa. Si haces todo bien, la vida se acomoda. Marco parece haber creído en esa promesa durante mucho tiempo. En la escuela circula con facilidad entre los amigos, ríe en los momentos justos, está siempre en el centro de ese tipo de desorden controlado que nadie necesita explicar. En casa es el hijo atento, el hermano mayor que cuida de Ficho con paciencia genuina. Todo tiene un lugar definido, hasta que ocurre el funeral del padre de Klasnich, y junto con esa noticia regresa un nombre que él no pronunciaba hace tiempo. Slaven regresa al pueblo no por voluntad, sino porque es lo que se hace. Su padre murió y necesita estar allí. Entra en la habitación de la infancia como quien encuentra un espacio reorganizado por manos ajenas, aunque sean manos conocidas. El lugar fue reformado, repintado, reordenado. Pasa la mirada por las paredes e intenta reconocer algo que todavía sea suyo. Marco intenta mantener el ritmo de siempre después de la noticia. Visita a su novia en el trabajo, se queda a su lado un rato y hay una ligereza genuina entre los dos. Está entusiasmado con la relación, entusiasmado por dar el siguiente paso, y eso va a suceder en el momento adecuado. De regreso a casa, encuentra a su padre y a otros hombres intentando arrancar una ambulancia que dejó de funcionar. Estaciona el coche, sale a ayudar como hace siempre, y es en ese momento, en ese gesto banal de empujar un vehículo pesado, que ve a Slaven. Uno al lado del otro empujan juntos sin hablarse. Cuando el motor vuelve a funcionar, Marco aprovecha para dar el pésame con pocas palabras y se va antes de que el silencio pese más. Por la noche, el entrenamiento con su padre no va bien. Las manos se le traban, la mente está en otro lugar y su padre lo nota sin necesidad de preguntar. Le pide que mantenga el foco allí en ese momento de entrenamiento. A la mañana siguiente, el reencuentro sucede de la forma más casual posible. Una nevera portátil demasiado pesada para cargarla solo. Marco ve al muchacho con dificultad y aparece para ayudarlo, sin grandes ceremonias. Los dos suben juntos a un ambiente que Marco no veía desde hacía bastante tiempo. Slaven comenta sobre la reforma de la habitación, menciona el estilo posmoderno con ese tono de ironía e incomodidad. Es para romper la extrañeza del momento, ofrece cervezas heladas como si necesitara llenar el aire. Marco casi no reacciona. El amigo pregunta por Ficho y por los conejitos. El muchacho menciona que todos están bien, pero cuando escucha el comentario de que ha crecido bastante, solo se va sin responder bien a ese detalle notado. En la cocina, la madre de Slaven habla sobre el velorio, sobre lo que ya han preparado y él solo escucha atentamente, pero termina siendo torpe y rompe la vajilla de su madre. El muchacho intenta reparar la cerámica con las manos. Cuando ella menciona que vio a Marco en el pasillo, él pide que termine la frase, pero ella dice que no tiene nada más que decir. Y esa ausencia de palabras dice más que cualquier explicación podría lograr. Marco es un asunto que esa casa no tolera. Con Petra las conversaciones tienen esa textura cuidadosa de quien no quiere lastimar, pero tampoco puede soltar. Ella pregunta sobre el funeral, sobre Slaven, con su manera de no dejar pasar nada sin al menos rozarlo. Marco responde vagamente a esas preguntas, termina mencionando que no irá al funeral y dice que su grupo de amigos solo va para faltar a clase y que al final los dos se distanciaron con el paso del tiempo. Ella insiste con delicadeza, él era tu amigo. El muchacho solo asiente, pero pronto cambia de tema entre ellos dos. De regreso a casa, Marco ve a su novia detenerse para conversar con Slaven. Él también se detiene un poco más adelante y observa la escena con una atención que no sabe nombrar. Cuando ella termina y se acerca a él, le informa entusiasmada que invitó al muchacho a tomar un café con ellos, porque quiere saber más sobre Berlín. Marco dice que está bien, con una firmeza que no convence, pero que convence a ella. Al día siguiente, cuando va a encender el cigarrillo, después de haberlo preparado, algo viene junto con el gesto, el recuerdo de quién le dio la hierba. En casa, Slaven está afuera, mirando sus propias pertenencias. Cuando Marco aparece para ofrecerle el cigarrillo sin ceremonias, y el amigo acepta, los dos salen juntos a fumar a algún lugar más tranquilo, como si eso fuera natural, como si 3 años no hubieran pasado. Slaven comienza a recordar las historias que inventaban cuando eran más jóvenes, esas narrativas sin lógica que solo existen cuando el mundo aún parece inventable. Marco solo escucha que esos hechos sean revividos nuevamente sin mucho interés. Cuando el interés se vuelve más personal, él habla sobre los clasificatorios que se acercan, sobre el objetivo de llegar al campeonato estatal, sobre el padre que lo necesita en el pueblo y los planes de abrir un taller. Slaven escucha con atención, dice que el amigo siempre tuvo talento con las manos y se muestra genuinamente impresionado con los planes de la familia. Después de un rato, la pregunta cambia de lado. ¿Y tú cómo estás? La respuesta es directa. Su padre murió y los dos estaban 3 años sin hablarse antes de que todo sucediera. Se fue a Berlín y no volvió más. Pero pronto desvía el tema y pregunta sobre Petra. Marco confirma que están saliendo, que son felices juntos. El amigo sonríe y dice que siempre supo que ella lo miraba de una manera diferente. Marco pregunta sobre la vida amorosa del amigo, que responde
responde que estaba saliendo con alguien, pero que no funcionó. El silencio se instala entre los dos por unos segundos hasta que Marco propone una carrera. Slaven acepta antes de que la frase termine. Los dos corren juntos con esa ligereza de recuerdos siendo revisitados. Marco lleva al otro hasta el galpón donde va a estar el taller de su padre y le explica todo el diseño con entusiasmo, hablando de dónde irá cada cosa. Slaven escucha, mira el espacio y entonces lo mira directamente a él, notando una rareza y pregunta qué está pasando. Marco sin rodeos pregunta por qué nunca llamó ni una sola vez, pero la pregunta no es respondida y solo es devuelta al otro. Marco dice que él desapareció, que nunca dio señales. Slaven recuerda quién fue la persona culpable de que él se fuera hace más de 3 años. Fue la madre de Marco quien contó todo a sus padres. La motivación para su expulsión de casa fue esa y no es una elección suya. El muchacho se enfurece con eso, con los hechos antiguos siendo expuestos nuevamente. Solo le pide que se vaya de allí. De regreso a casa, el muchacho encuentra a Ficho, que insiste incansablemente para que vaya a ver sus conejitos. Slaven cede a ese pedido, pero se siente receloso en el ambiente en el que está. Y es en ese momento que Bencha aparece y le pide que se vaya porque su madre lo necesita. Slaven termina apresuradamente el dibujo que estaba haciendo para Ficho y se va del lugar donde claramente no es bienvenido. Marco llega poco después, se lava las manos en el fregadero, se sienta a comer, explica dónde estaba con la naturalidad de quien ensayó la respuesta durante el camino. El padre y la madre escuchan, pero creen en esas explicaciones. Los días siguientes tienen la textura difícil de quien intenta mantener la apariencia de normalidad, mientras algo por dentro se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Petra intenta invitarlo a un lugar más tranquilo, pero Marco dice que está cansado de los entrenamientos. Ella entiende las motivaciones de su novio en relación a eso y lo respeta. En casa, Slaven y su madre preparan los bocadillos para el velorio. Él comenta que ha oído decir que le está yendo muy bien en Berlín. La mujer menciona que debería decirle a la gente que Slaven no atiende sus llamadas y que ella no sabe dónde vive. El muchacho provoca diciendo que ella también podría contar que lo echaron de casa. Ella responde que él ya era mayor de edad, pero eso no hace diferencia para quien fue expulsado por sus propios padres. Por la noche, los dos caminan por el pueblo. Hablan sobre Berlín, sobre cómo es construir una vida en un lugar donde nadie sabe nada. Se detienen en medio del camino, pero continúan la charla, uno al lado del otro, sin prisa, hasta que Marco comienza un juego de pelea, desafiando a Slaven a participar. Lo que comienza como una provocación de amigos se convierte en un momento en que los cuerpos quedan demasiado cerca por un segundo, pero pronto ambos retroceden para inhibir cualquier tensión que ese momento haya activado. De vuelta en casa, Marco pasa un rato en el baño intentando aliviarse mirando la foto de su novia, pero no tiene éxito en sus intentos. El día del velorio, la sala está llena de gente que conversa entre sí. Slaven solo escucha desde lejos a un grupo hablando sobre hijos que viven lejos de su madre. Bencha también expone sus pensamientos en relación a eso. El muchacho no puede quedarse más en ese ambiente lleno de falsedad y simplemente se retira del lugar. Va a parar al galpón de la familia del vecino con una botella de whisky. Marco aparece poco después para hacer compañía a su amigo en ese momento difícil. Los dos beben juntos para anestesiar el mundo exterior. Pero pronto Slaven propone un pulso que es aceptado de inmediato por el amigo. Marco enseña las técnicas una por una de cómo debe ser el agarre de la mano y del cuerpo. Pero lo que debía ser una competencia entre amigos se convirtió en una puerta de entrada para que los deseos del pasado resurgieran. Y en ese espacio los dos finalmente dejan de fingir y se entregan por completo a través de besos el uno al otro. Un amor que fue interrumpido antes de tener nombre, que la madre de Marco pensó que podía borrar contándolo a quien no debía, y que en aquel galpón oscuro encontró un lugar para existir. Después de eso, Marco pedalea apresurado. Llega tarde al encuentro con Petra. Marco intenta explicar las razones de su retraso, pero ella no le cree y simplemente decide irse del lugar. Y él comienza a ayudar a sus amigos a cargar los sacos de arena de la barrera de contención del pueblo, intentando fingir que está bien. De vuelta a su casa, Slaven ayuda a su madre a recoger los platos dejados por los visitantes del funeral. Ella le pide que se siente, que pase un momento con ella y el muchacho se sienta con su madre en el sofá. La mujer comenta que Bencha es una vaca y los dos ríen juntos, una risa cansada y cálida, en medio de un día que pesó demasiado para ambas partes. A la mañana siguiente, el ambiente en casa está diferente. La madre de Marco está áspera, cortante, sin explicar por qué. Él ignora eso y solo se va a la escuela. Más tarde, los dos se encuentran nuevamente y pasan un rato juntos con esa ligereza que solo existe entre ellos, hasta que Slaven dice que se va mañana. Lo que era ligero se vuelve frío en segundos, esa noticia posándose entre los dos con el peso de lo inevitable. Marco comienza a bromear, imitando que está conduciendo un coche imaginario. Slaven acepta entrar en ese juego sin necesidad de entender por qué.
qué. Allí los dos intentan vivir una realidad diferente a través de ese simple paseo imaginario que hacen en Berlín. Al llegar a casa, Marco escucha voces en la habitación y va a ver de quién son y encuentra a Ficho, Petra y su madre jugando adivinanzas. Y el muchacho intenta unirse al juego, pero todo comienza a ponerse extraño en ese ambiente. Él pide unos minutos a Petra, pero ella solo se levanta para irse del lugar. Marco intenta explicar que no tardará en la ducha, pero es ignorado por su novia que abandona el lugar. Cuando va hacia el baño, su madre lo aborda y le pregunta si Marco estaba con Slaven. Él intenta negarlo, pero ella no cree lo que su hijo dice. Bencha simplemente descarga su odio guardado contra su hijo, usando palabras peyorativas sobre que a Marco le gustan los hombres durante la agresión, y él se queda allí parado recibiendo todo eso, acorralado, sin encontrar cómo responder. A la mañana siguiente va a la escuela como si nada hubiera pasado. Pero Petra va a su casa y termina encontrando a Ficho solo en el coche, y el niño, con esa honestidad de niño que no conoce filtros, cuenta que su madre golpeó a su hermano por culpa de Slaven y le dijo que es maricón. La joven queda en shock con la información que acaba de descubrir y simplemente se va rápidamente. En la fila del comedor, el teléfono de Marco vibra. Él mira lo que acaba de recibir y solo reacciona saliendo desesperadamente del lugar. Marco alcanza a Petra en la calle e intenta detenerla para explicarle todo lo que ella descubrió. Pero la joven no quiere saber nada de explicaciones y le dice que todo se va a acabar para él. Marco se queda sin reacción después de ese conflicto que tuvo con Petra, sin saber qué hacer. De vuelta en casa, el joven arregla sus cosas para el campeonato, ignora completamente la presencia de su madre en ese espacio donde ella está presente. Su foco ahora es concentrarse solo para ganar el campeonato. Marco y su padre llegan al lugar donde todo va a suceder. Él hace todo el registro que es necesario para que su aprobación sea válida. Pero cuando se sienta solo esperando que lleguen las rondas, ve a Petra al otro lado con sus antiguos amigos que ahora saben la verdad. Él siente esa incomodidad de estar siendo juzgado a través de esas miradas de asco sobre su sexualidad. Cuando es llamado para competir, su amigo intenta desestabilizarlo con provocaciones. Pero Marco vence igual al muchacho que no acepta esa derrota y se lanza para provocar cada vez más con palabras peyorativas. Marco responde con los puños a esa provocación e intenta salir del lugar. Pero su padre le pega por esa actitud y él abandona el lugar después de todo lo que ocurrió. Caminando sin rumbo por las calles del pueblo, Marco está completamente devastado por todo lo que pasó. Su padre aparece segundos después con el coche para llevarlo. Dentro del automóvil, el hombre menciona que no crió a su hijo para pelear y que independientemente de cualquier cosa, Marco siempre será su hijo y se van. En otro rincón del pueblo, Slaven se dirige a su parada de autobús para irse, pero termina encontrando a Marco en el lugar, esperándolo. Sin decir lo que está pasando, Marco simplemente finge que está conduciendo un coche y el muchacho se sienta a su lado. En silencio, los dos fingen que están paseando juntos, pero ni siquiera ese juego ligero logra alejar la tristeza que conllevan sus despedidas. Lo que resta para cada uno es recordar los buenos momentos que construyeron antes de que este adiós sucediera.